Hola, ¿cómo están? Las provincias del sur de la Argentina, sí, de la Patagonia, se rebelan contra la gestión de Javier Milei. Le dicen, ni una gota de petróleo, ni una molécula de gas. ¿A qué se enfrenta el gobierno supeditado a los intereses de Estados Unidos? Lo analizamos hoy. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados para entender el impacto de lo que sucede en la Argentina. Argentina, la Patagonia se planta contra Javier Milei. Identificamos en nuestro mapamundi esta nación suramericana, la República de Argentina, donde los salarios reales bajan a niveles de crisis del año 2002. Las jubilaciones se evaporan contra la inflación, las obras de infraestructura caen y la producción de la industria se desploma por la caída agresiva también del consumo interno. A este crítico panorama que conocemos hay que sumarle que las provincias unidas del sur, estamos hablando de la Patagonia, lo que ven en el mapa, advirtieron que nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. Chubut, esta provincia que ustedes ubican al sur de la Argentina, está padeciendo las represalias que anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la famosa ley Ómnibus. En febrero, recordemos que el Ministerio de Economía le ha retenido de manera ilegal 13.500 millones, más de un tercio de su coparticipación mensual. Ante este panorama, la Patagonia se rebela contra Javier Milei y le dicen que no habrá más gas ni petróleo si no retrocede en su medida de chantaje y presión. A Chubut se le ha quitado coparticipación, al resto de estas provincias identificadas como las ven allí, fondos de programas. Estamos hablando también de diversos signos políticos, otro aspecto importante para sumar. Entre ellas está Tierra de Fuego, La Pampa, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro. Pero, ¿qué implica que Neuquén y otras provincias le corten el suministro de estos energéticos? Lo vemos graficado en datos y en porcentajes. El peso de las provincias de la Patagonia en materia de petróleo y gas arrojan estos datos. Vamos a explicarlo. Ya reporta la Secretaría de Energía de la Nación que el año 2023 la Argentina producía 36.867.693 metros cúbicos de crudo y 48.109 millones de metros cúbicos de gas, de los cuales Chubut aportó 21.4% y 5.82%. Si se considera toda la Patagonia, los números son aún más contundentes. La consultora Oil Production en diciembre habla de estas tres cuencas que se encuentran en esta región austral. Neuquén y Golfo de San Jorge aportaron, ahí lo tienen, el 98% del petróleo y el 97% del gas. Algo que podría o no complicar la gestión de Javier Milei es justamente este escenario. ¿Qué estaba pasando previo a todo esto? Lo vemos aquí. Mientras el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, estaba de gira por América Latina, elevando esta cooperación estratégica con países, por ejemplo, como Cuba, Venezuela y Brasil, el que ven en sus imágenes el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, también daba un giro hasta Brasil, donde es cierto participó en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, donde se encontró con Lavrov, pero no se miraron. Pero sostuvo un encuentro con el presidente de Brasil, quien además preside el G20. Allí, en medio de la tensión con Israel por declararle persona no grata, cuando sabemos que Estados Unidos le sigue blanqueando el genocidio en Gaza. Luego, horas antes de que el presidente argentino Javier Milei viajase a Washington para participar en la conferencia de acción conservadora protagonizada por Trump, llegaba Blinken también a Casa Rosada para reunirle y darle su respaldo. ¿Saben qué? En todo este paquete económico neoliberal. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde la Argentina, analista político especializado, por supuesto, en todos estos temas, además de ser especialista en la materia. Lido Lancomini con nosotros. Qué gusto tenerte, Lido. Gracias por tu tiempo para el mapa. Bienvenido a Telesur.
Mientras recobramos el contacto con Lido Lancomini, vamos a sumar al consultor político Tobías Belgrano. Hola Tobías, qué gusto tenerte en el mapa. Bienvenido. Hola, gracias por invitarme nuevamente. ¿Cómo están? Bien, gracias. Tobías, es importante entender qué implica el hecho de que estas provincias, que además están en una de las zonas más ricas que tiene la Argentina, decidan rebelarse, plantearse en contra de las políticas que emprende el gobierno de Javier Milei. Es decir, no hay gas y no hay petróleo. ¿Cómo impacta? Bueno, esta situación de los gobernadores planteando un conflicto con Javier Milei nos retrotrae al año pasado cuando Massa tuvo su primer su paro petrolero, donde faltaron naftas en el país y hubo toda una situación que afectó mucho el humor social previo a la elección. Javier Milei se encuentra frente a la posibilidad de tener su primer lockout petrolero en el marco de el inicio de clases que va a empezar en todo el país en los próximos días. Toda esta situación tiene una gran importancia a nivel el humor social de los argentinos, con lo cual esto puede afectar no solo su imagen, que viene cayendo en los últimos 2 meses a partir de las medidas de ajuste, sino también si sigue insistiendo en estas medidas que atentan contra su propia gobernabilidad, porque no olvidemos que Javier Milei tiene un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, que está en el Senado pendiente a su aprobación, y los senadores dependen generalmente en la Argentina de lo que ordenan los gobernadores. Pero más allá, Tobías, de la popularidad o no de Javier Milei, me gustaría profundizar en el análisis. ¿Estará la Argentina a puertas de una disolución nacional? ¿Ese sería uno de los escenarios? Que estemos frente a una disolución nacional, pero sí veo una crisis de gobernabilidad muy intensa, una gran posibilidad de ver muy afectada la gobernabilidad del gobierno y de la capacidad de ejercer el poder. De vuelta, Javier Milei tiene un DNU en el Senado donde existe la posibilidad de que no pase ese DNU, y es gran parte de la agenda de Javier Milei que tiene que ver con la desregulación de la economía. Si se pelea con los gobernadores y continúa el conflicto con los gobernadores, existe una seria posibilidad de que ese DNU no pase. Y si no pasa el DNU, Javier Milei se va a encontrar en una situación donde no va a poder gobernar por DNU, no va a poder pasar leyes porque está en conflicto con las provincias y con los diputados y con los senadores. La semana pasada habló de la Cámara de Diputados como un nido de ratas. O sea, son todos pequeños gestos que afectan su gobernabilidad. Vamos a sumar también al análisis a Lido Lancomini, nos acompaña también en directo desde la Argentina, a quien recibimos, Lido. Sin embargo, el tema de la disolución nacional genera debate en la Argentina. ¿Y por qué lo pregunto? Porque estamos hablando de gobernadores con distintas contiendas políticas, es decir, no es un solo partido que se le planta a Javier Milei. Marcan una postura clara, sin chantaje, sin intromisión, y sobre todo el impacto que esto genera para las provincias más allá de la balanza económica, es decir, qué pasa con áreas como la educación y la salud que también podrían verse afectadas. ¿Sí nos escuchas, Lido? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Pablo? ¿Qué dice usted? Todo bien. Aquí te preguntaba si realmente este panorama complejo que atraviesa Javier Milei, porque estamos hablando de la Patagonia, de gobernadores que se le han plantado y que marcan además una postura clara de distintas fuerzas políticas. Yo quiero saber si el tema de la disolución nacional también forma parte del debate. Seguramente, en realidad estamos marchando aceleradamente una crisis política. Creo que lo más evidente ha sido la respuesta de los gobernadores, implantarse firme frente al gobierno nacional, aún los de su propio partido, digamos o sus aliados más íntimos, como es el caso del gobernador que encabezó la protesta, pertenece al PRO, partido de Mauricio Macri, que es un aliado firme y que ha colocado importantes funcionarios, incluido el propio ministro de Economía, Caputo. Es decir, ni la visita de Blinken, ni la visita de Milei a los Estados Unidos, donde se hizo mismo con Donald Trump y luego con Joe Biden, han podido resolver el problema político. La situación económica y su crisis desatada ex profeso por este gobierno
ha provocado rápidamente una crisis política, ya que no podemos verlo de otra manera si a 60 días de la instalación del nuevo gobierno tiene un amplio frente opositor de movilizaciones, protestas, marchas que se vuelven cotidianas, y ahora en el plano político la posición de los gobernadores que están dispuestos a enfrentar al gobierno y cortarle los suministros al gobierno nacional. El tema de la disolución nacional, por supuesto, es un tema ahora que ha entrado en debate, ya que hacen mención en el documento que han firmado 6 provincias patagónicas y luego apoyada por otras 9 provincias, hacen mención a los pactos preexistentes, es decir, hablan como titular inclusive de las Provincias Unidas del Sur, que es lo que existía antes de constituirse, sobre todo después de la Constitución del 53, una unidad nacional que dio lugar a una nación unida que ha sido la República Argentina, que hemos conocido en este siglo, más de siglo y medio que ha pasado desde entonces. El problema es grave, es serio. Sin lugar a dudas, esto marca un análisis más profundo, más allá de lo que digan o no las encuestas. Te pido, Lido, que te mantengas en línea. Vamos a marcar una breve pausa y al regreso profundizamos más el análisis y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de la red social X, en la cuenta de la ex vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Revisamos lo que posteaba, justamente, donde señalaba y observaba, además compartiendo un gráfico del Observatorio de Deuda Social sobre el fuerte aumento de la pobreza en Argentina, que mide la evolución de las tasas de pobreza e indigencia urbanas entre enero del año 2004 y las compara con enero, pero del año presente, el 2024. Y decía lo siguiente: si fuera el juego de la oca, al mirar el gráfico del observatorio, más que un retroceso a mansalva, estaríamos viendo cómo a partir del año 2018, con endeudamiento en dólares y regreso del Fondo Monetario Internacional de la mano de Mauricio Macri, volvimos para atrás, hasta caer en el punto de partida. La realidad que muestra el trabajo es que hoy ya estamos peor que el año 2004. Sin embargo, la verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos. Ya volvemos. Vamos a sumar, como siempre, otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Este es un collage que nos muestra los movimientos geopolíticos en nuestra región, América Latina. Recientemente, recordemos que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, emprendía una gira por Cuba, Venezuela y Brasil en el marco de la nueva era del sur global. Al mismo tiempo y casi de manera simultánea, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, realizaba una visita a la Argentina para ofrecerle el apoyo para estabilizar su economía. Además, el presidente de Argentina, Javier Milei, asistía a esta conferencia de acción política conservadora, donde se reunió por primera vez con el expresidente Donald Trump. Durante ese encuentro entre ambos políticos, Trump le dijo a Milei: haz a la Argentina grande otra vez. Por su parte, el presidente argentino le expresaba la esperanza de que el exmandatario gane las elecciones presidenciales del 2024. Incluso lo saludaba como: hola, presidente, qué gusto volver a verte. Lido, cuando vemos imágenes como estas, no podemos dejar de preguntarnos, aunque se sabe que en geopolítica no hay casualidades. Blinken no pudo frenar el apoyo hacia Trump por parte de Milei como un primer escenario, y segundo, quizás, ¿qué pasa con los recursos estratégicos que tanto anhela Estados Unidos a la cabeza del Comando Sur? En medio, además, si le sumamos del desarrollo de elecciones en Venezuela y otros, ¿qué nos dirías? Bueno, yo creo que si bien es cierto que las riquezas patagónicas son un bocado importante para la angurria, digamos, que tiene Estados Unidos de bienes de todo tipo, me parece que hay un elemento de la geopolítica que pesa mucho, y quizá tanto o más que los intereses económicos, y es convertir a la Argentina en un estado tapón frente a la posibilidad del desarrollo de la influencia de China en el resto de América, sobre todo en América Latina.
No olvidemos que la Argentina estuvo a punto de ingresar a los BRICS, de seguir estrechando su alianza con China, una alianza estratégica, y que la llegada de Milei significó un freno a toda esta situación, una marcha atrás, como señalaba Cristina, en el campo de la economía. En el campo de la política internacional también es una marcha atrás importantísima en defensa de lo que ha sido conocido como el patio trasero de los Estados Unidos, que es América Latina, o la vuelta a la doctrina Monroe de otras épocas. Entonces, en ese sentido, creo que lo que está convirtiendo la crisis provocada por la deuda fundamentalmente y por las razones políticas que llevaron a Milei al gobierno, es convertir a la Argentina justamente en lo contrario de lo que fue durante el periodo de estos años anteriores. Un tapón para impedir el ingreso de China en el marco geopolítico al desarrollo de su influencia en América. Lido, te propongo que revisemos juntos nuestra leyenda para continuar con el análisis. Y en esta misma conferencia donde participaba el presidente de la Argentina, Javier Milei, el presidente de El Salvador, recientemente reelecto pese a las denuncias de inconstitucionalidad e irregularidades, se pronunciaba y decía: si el próximo presidente de Estados Unidos no hace las políticas y los cambios estructurales necesarios, tarde o temprano, esa burbuja estallará. Será necesaria una reingeniería total del gobierno de arriba hacia abajo. Lido, hay que sumar esto a la petición que le hacía la propia ministra de Defensa de la Argentina, Patricia Bullrich. Queremos ser un salvador, queremos seguir los pasos de Nayib Bukele. ¿Cómo queda en todo esto las democracias? Bueno, el sistema democrático en Argentina, pero no solamente en Argentina, ha sufrido estos últimos años un deterioro muy importante. Creo que Argentina es una muestra clara de esa situación, con esto que planteábamos antes de la posibilidad de disolución del Estado federal que existe en Argentina. Y por otro lado, en la negación de la existencia de un parlamento, con el intento de un gobierno prácticamente de un emperador, que sería el caso de lo que pretende Javier Milei. Bukele es otra muestra también de esa situación unipersonal, de un liderazgo que se transforma en una suerte casi de dictadura, apoyado por supuesto en la popularidad que consiguió con la actitud represiva que ha llevado en la construcción de cárceles y el combate a la delincuencia en su propio país. El intento de Bullrich de apropiarse del programa de Bukele muestra también las facetas más represivas y más dictatoriales que esconde el proyecto de Milei para la Argentina. Por último, ¿qué camino le espera a la Argentina si no se logra frenar toda esta situación? Lido, ¿qué nos dirías? Yo creo que la perspectiva es la de un estallido social. Ya tuvimos en la vuelta atrás anterior, en lo que sucedió en el 2001, el pueblo se pronunció. La Argentina tiene una larga experiencia y trayectoria de los movimientos sociales y políticos que han culminado en fuertes estallidos sociales. Tenemos como antecedente el 17 de octubre del 45, el Cordobazo, y más recientemente el 2001, cuando la Argentina también estalló frente a la situación oprobiosa que se vivía, igualita a la de estos momentos. Así que yo creo que la perspectiva, más que electoral, es de un estallido social. Y eso es muy importante para tener una lectura clara de qué escenario enfrentaría nuestra América Latina y sobre todo esta nación que pretende ser nuevamente una cabeza de playa, como en algún momento lo fue Colombia en nuestra América Latina. Lido Lancomini, gracias por tu tiempo y por tu análisis para el mapa. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Desde Venezuela, el doctor Miguel Jaimes nos va a comentar sobre la campaña mediática que ha lanzado Estados Unidos a través de sus medios hegemónicos contra Venezuela, en un año además electoral, con el objetivo de desprestigiar y generar escenarios que puedan de alguna manera garantizar sus intentos de desestabilización. ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles intereses se mueven? Veamos.
Occidente, que se dedica a estar exigiéndole a Venezuela un cronograma electoral transparente, nuevas autoridades en el Consejo Nacional Electoral, cuando Venezuela toma las decisiones de elegir una nueva directiva y de establecer con los principales partidos políticos que hacen vida en esta nación suramericana, llevar adelante un cronograma electoral. Entonces, Occidente reacciona porque no le gustan las salidas conjuntas, equilibradas, o que vayan al desarrollo y la paz y la tranquilidad de Venezuela. Ahora Estados Unidos y Canadá siguen llevando nuevos argumentos, nuevos ataques, nuevas presunciones en las cuales cuestionan todo el aparato electoral venezolano. Esto indudablemente como una salida cuando a sus actores, a sus beneficiarios, a sus partidos políticos no les conviene ni le beneficia. Hay que decir que Occidente en Venezuela, Estados Unidos, tiene a sus propios candidatos, tiene a sus propios partidos políticos, está transado con ellos, los financia, les envía hasta lo más minucioso de sus discursos para que los mismos sean desarrollados en nuestro país. Y cuando sus candidatos no alcanzan el ranking político ni electoral de prestigio y son rechazados por la población venezolana, entonces Occidente reacciona, nos cuestiona, nos investiga, nos amenaza con sancionarnos. Es una verdad electoral a medias y al estilo de Estados Unidos y de Europa, la cual en los últimos procesos en muchas de estas naciones ha estado lo bastante cuestionado, pero el resto del mundo no les dice absolutamente nada. Pero ellos sí quieren cuestionar y decidir sobre el mundo entero qué está bueno y qué está mal, y cuáles son o no sus candidatos, y cuáles son sus discursos en los procesos electorales internos y soberanos, como es el caso de Venezuela. Queremos agradecer al doctor Miguel Jaimes por haber participado en nuestra coordenada. Otros hechos que nos ubican también y que impactan en el mundo y que no podíamos dejar de compartir hoy aquí en el mapa. Ya para finalizar les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa nos ubica las 3 claves sobre este tema. 1. Disolución nacional. El gobierno de Javier Milei no solo enfrenta protestas en las calles, también se está jugando el escenario más peligroso, la disolución nacional, el recambio posible de una presidencia y hasta la sucesión, con facciones que la derecha ya enciende las disputas por una mala agenda, que si bien responde a una estrategia, ya las provincias que se hacen denominar Unidas del Sur podría inclinar la balanza de este gobierno y hasta ponerle fin a esa agenda neoliberal. 2. Estados Unidos. Así como lo hizo el presidente de la Argentina llorando en ese muro de los lamentos en Israel, Milei ha demostrado su alineamiento directo hacia Estados Unidos. Blinken no ha podido frenar el apoyo abierto a Trump por parte de Milei, lo que muestra el fracaso de la ala de la democracia en Estados Unidos, los demócratas, como así mismo se hacen llamar. 3. Derechos humanos. Si sigue la Argentina a los pasos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y si sumamos los altos índices de pobreza, la caída del desempleo y la galopante inflación, el país no solamente está retrocediendo, ya lo ha vivido años atrás, sobre todo el 2002. Estos hechos serán los primeros pasos de una Argentina que podría estar atravesando un proceso de despertar. Y ojo, que el descontento viene de todas las esferas políticas en ese país. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.